Bienvenidos. Adentrémonos un poco sobre la maravillosa historia de los mayas que ha dejado huellas en el tiempo, pero han tratado de ser ocultas en la actualidad. Esas huellas las vemos reflejados en los conocimientos tan complejos que desarrollaron los mayas, que muchas veces nos permite comprender la naturaleza en la que vivimos. La cultura maya no ha sido superada por ninguna otra cultura del Nuevo Mundo, destacando que los mayas se desarrollaron sin ninguna influencia externa y que fue gracias a su capacidad, ingenio y creatividad y adaptación al medio ambiente, fue lo que logró el esplendor que los caracterice como una gran civilización del hoy. Dejo a mi compañero, Misael. Como bien decías, vamos a adentrarnos un poco a la historia de nuestro pueblo, como maya que somos, y también es muy importante conocer varios aspectos de nuestro origen. A veces lo desconocemos, pero ahora vamos a través de una síntesis, a través de un cómic, vamos a dar una explicación, una síntesis de dónde originamos, otros aspectos muy importantes. Vamos a entender el desarrollo, la evolución de nuestro pueblo maya. Vamos a conocer un poquito sobre la civilización de los mayas, porque dice que el pueblo maya de su pensamiento es fundamental, como la cosmogonía que tienen hacia ellos, ya que ellos se centraron mucho en la naturaleza, en la cual de nosotros nos incluye bastantes dudas que ahora vamos a conocerlos y vamos a tratar de quitarle las dudas sobre cómo se expandieron el pueblo maya en el territorio. Muy bien, pero ¿quiénes son los mayas? ¿Y qué fue lo que logró su gran esplendor? ¿Y por qué se ha estado ocultando su historia? ¿Por qué se ha dejado en el pasado? A continuación les presentamos el cómic. Huellas del tiempo. Entrar en la historia es traer a la memoria las huellas del tiempo. Nosotros los mayas necesitamos saber quiénes somos y de dónde hemos venido. El consenso científico aprueba que nosotros, los primeros pobladores de América, somos provenientes de Asia. El historiador Richard menciona que la llegada de los primeros hombres a América fue gracias al descenso del mar. Así es. ¿Tendrán razón los científicos y los historiadores? Nuestros antepasados, los mayas quichés, tuvieron la certeza que venimos del otro lado del mar, donde sale el sol. El arqueólogo Alberto afirma que existe una interrelación entre nuestras civilizaciones y las asiáticas. Oye, ¿y qué es Mesoamérica? Es el resultado de la interacción e interrelación de nuestras culturas. Mesoamérica tuvo una unidad histórica, milenaria y homogénea. ¡Qué interesante! Pero también se define como una macroárea cultura. Exacto. En la literatura se preservaron contenidos desde lo más sagrado a lo más sencillos de la vida cotidiana. Pero también se cuenta con una diversidad de cultos hacia los dioses. ¿Acaso la religión es vital para las culturas? Es una maravillosa pregunta lo que haces. La religión es uno de los vehículos más importantes para la interrelación de nuestras culturas.
En Mesoamérica, el cosmos estaba compuesto por 3 cuerpos. ¿Cuáles son? Debes de conocer que son los cielos superiores, el piso del inframundo, el mundo humano entre ellos. Para Mesoamérica, Venus era el planeta más importante. ¿Por qué? Porque Venus está vinculado a la creencia de la lluvia y el maíz. Y es importante que sepas que los aspectos esenciales de nuestra cultura existen el cosmos, lo físico y lo espiritual. ¡Oh! ¿Y cómo nos desarrollamos los mayas? Es una maravillosa pregunta. Nosotros los mayas desarrollamos gracias al ingenio y la creatividad de nuestros antepasados. ¿Y qué desarrollaron? En los aspectos más importantes es el sistema del calendario, la arquitectura estética, el arte y los conocimientos astronómicos. Nuestra civilización maya tiene el poder de adaptación al medio ecológico. El origen de nuestro pueblo maya se relaciona con la civilización olmeca. Nuestros antepasados utilizaron instrumentos de piedra pulida, huesos, parte de animales, metal y madera para su supervivencia. La tierra es considerada como la Gran Madre, o sea, es un conjunto cultural, científico y espiritual. ¡Explícame más! Es muy interesante. Entender la naturaleza permitirá saber quiénes somos. ¿Cómo accedían al conocimiento del universo? Nuestros antepasados accedían al conocimiento del universo a través del mundo y de la vida creada por nosotros los mayas. Nuestros puntos cardinales como mayas son el fuego, la tierra, el agua y el viento. También debe de conocer que la base del pensamiento cultural y de la religión es el maíz. La vida de nosotros los mayas gira en torno del cosmos. ¿Por qué es muy importante el cosmos? A partir del cosmos se dio la inteligencia, la sabiduría y el razonamiento. Nuestras deidades están vinculadas a la tierra, el maíz y los cultivos. Pero dime, no te vayas, dime más. Es tan importante que tengas noción de que nuestras creencias religiosas son muy importantes. Y para justificar el genocidio cometido contra los pueblos, decían que era parte del sacrificio humano. La sangre de los sacrificios fortalecía la vida de nuestros dioses. Gracias por el paseo hacia nuestra historia. Fue muy hermoso y aprendí
Muchísimo. Es un gusto, cuídate. Tú también puedes aprender y conocer la realidad de nuestra gran historia magnífica. Muchas gracias. Maravillosa reflexión sobre los mayas. Pero esto me hace pensar, ¿por qué olvidamos nuestras raíces? ¿Por qué no tomar en cuenta el hermoso pasado? Necesitamos descubrir la realidad y asumir la historia como nuestra. ¿Por qué negar un pasado tan notable? Mencionando que los mayas fue gracias a su ingenio y lo que me sorprende más es a su capacidad de adaptación al medio ambiente, ya que ellos valoraban mucho la madre naturaleza para realizar todas sus actividades, lo que permitió ser una civilización de gran reconocimiento. Nuestro pueblo maya también no solo ha pasado por momentos hermosos, como tratamos de sintetizar, también pasa por momentos muy difíciles. El transcurso de la construcción de todo lo que vemos que nos han heredado nuestros antepasados y nuestros abuelos que aún existen, fue una construcción que llevó mucho tiempo y que gracias a la inteligencia, del conocimiento, la creatividad, la imaginación, que daba el cosmos hacia nuestros antepasados y hacia nosotros los mayas, es muy magnífico. Es algo inexplicable cómo el cosmos, cómo nuestros antepasados, cómo el pueblo maya se comunica con el cosmos y cómo tiene una comunicación extensa, estrecha con la madre tierra. Cada elemento del cosmos, cada elemento de la tierra, de la naturaleza, es muy sagrado para nosotros los mayas. Es una gran heredación que nos han dejado. Nosotros como mayas debemos de seguir preservando, fortaleciendo todas nuestras creencias, nuestras culturas que nos hace diferentes a muchos pueblos. El pueblo maya es un pueblo que, como dimos a conocer en el cómic, provenimos del continente asiático. Tanto como el continente asiático como el continente de América tienen muchas similitudes en todos sus aspectos culturales, creaciones de ticales. Su indumentaria es un aspecto que nos hace muy diferente, muy enriquecedor de todos los pueblos. Bueno, vamos a hablar sobre un poquito sobre el pueblo maya. Dice que el pueblo maya se centraron mucho en la naturaleza. ¿Por qué? Porque ellos dicen que a partir de ese estudio que hicieron la naturaleza es porque ellos querían saber de dónde venían, cómo existieron, cómo fueron que llegaron. Entonces, por la misma razón, los mayas se centraron mucho en la naturaleza y porque decían de que la naturaleza tenía muchas cosas o muchas culturas en que los podían ayudar a los mayas. Como también los mayas hicieron algo de arquitectura, hicieron arte, hicieron pintura, y como también ellos se basaron a mucho sobre la escritura para los demás, para que al momento que se interactúan, al momento que ellos saben de la cosmogonía o de la cultura de los otros, como también se relacionaron los de Mesoamérica con los de los mayas, entonces ellos querían saber quiénes eran ellos, quiénes eran realmente los mayas. Porque bien dicen que los mayas tenían varios dioses, como también los dioses podrían ser los puntos cardinales, cuando ellos tenían también los dioses del viento, los dioses del agua, los dioses del fuego, en la cual ellos los ayudaban bastante a hacer la ceremonia de los mayas. Y como también ellos, los puntos cardinales
son muy creyentes hacia ellos, porque dice que los puntos cardinales son los que le dieron vida a lo que es la naturaleza, a cómo está formada la naturaleza. Porque bien dice, y es un claro ejemplo sobre cuando dicen la madre tierra, es que debemos amarla, debemos cuidarla y debemos trabajarla. Porque hay veces que nosotros, o a veces también, bueno, los abuelos de los años pasados dicen que al momento que uno no siembra, el otro año su siembra va a estar mal. ¿Por qué? Porque abandonó la tierra, porque no lo cosechó, aunque debería tal vez alquilarla al momento de que otra persona lo conserve, o la persona que lo trabaje. La madre tierra está muy, muy agradecido al momento que ellos lo trabajaron, porque no se olvidaron de eso, no se olvidaron de que tenían que amarla, tenían que trabajarla. Al momento de que nosotros trabajamos, al momento que hacemos la siembra, ellos se sienten satisfechos por servirles a ellos, porque es como un alimento que ellos reciben, ¿va? Y como ellos también varios dioses tenían. La cosmogonía maya es la base fundamental del pensamiento, ya que el universo, la naturaleza y el hombre conformaban un todo, lo que caracterizaba al mundo. Los mayas, su desarrollo giraba en torno al aprovechamiento y respeto de los recursos que le brindaba la madre naturaleza, lugar donde provenían las deidades y realizaban sus ceremonias y mitologías para agradecerle que les permitiera el desarrollo. Pero debemos descolonizar la historia. ¿Por qué buscar respuestas a lo europeo? ¿Por qué no buscar respuestas en el hermoso pasado que tiene América? Permitiendo conocer la historia y no ocultar los hechos verdaderos. Asumir la historia como nuestra permitirá formar nuestra propia identidad, lo que se ha perdido en la actualidad. Conocer un poco de nuestra historia hace enriquecernos magníficamente. Vemos cómo nuestras culturas van evolucionando el día a día y en muchos pueblos se están perdiendo, que es un claro ejemplo también. Pero hablar de culturas, creencias, y nosotros, el pueblo maya, somos tan religiosos que tenemos al dios Sol, a la diosa Luna, a la Madre Tierra, que son muy sagrados para nosotros, como también uno de los elementos tan grande que marca la trayectoria, la historia, las creencias de la cultura maya es el maíz. ¿Por qué el maíz? ¿Por qué es tan importante el maíz? Para nuestros abuelos, un grano de maíz que se desperdicia o se tira es un gran pecado contra el cosmos. Vemos lo sagrado que es cada una de las particularidades de la naturaleza. Vemos cómo el maíz, ¿por qué es tan importante el maíz? ¿Por qué? Esa es la pregunta que surge a veces en nosotros. Porque el maíz es el elemento que dio vida al ser humano. El ser humano proviene del maíz. ¿Y por qué es tan sagrado hoy en día? Porque es el alimento tan básico para el pueblo maya. Como también una característica muy importante, también podemos ver cómo nuestros abuelos hoy en día se comunican con los aspectos de la naturaleza, con la luna, cómo ellos ven en el cielo cuando llueve, cómo ellos ven en el cielo cuando cae granizo.
cómo ellos se comunican con la naturaleza. Es muy grande la conexión de comunicación, interrelación que hacen nuestros abuelos del pueblo maya, de nuestro pueblo maya, con la naturaleza. Es muy magnífica la comunicación que existe entre ellos. Vemos cómo la tecnología también cultural, cómo el pueblo maya elaboró, diseñó, creó sus propias herramientas para su supervivencia diaria, como también los monumentos, las herramientas. Ellos en general tal vez no existían todavía la palabra arquitectura, pero ellos desde antes ya practicaban lo que es la arquitectura, lo que es la medicina. Podemos hablar que es un elemento muy básico para el pueblo maya, para nuestro pueblo maya. Vemos cómo las abuelas, cómo ellas consiguen medicina natural, cómo da un gran impacto la medicina natural en nuestras vidas con las enfermedades. Y podemos decir que nuestra cultura maya ha evolucionado tanto, pero también ha sufrido de crisis hasta hoy en día. Siguiendo del compañero, y sí, la verdad es que sí ha sufrido bastantes crisis, lo que son los mayas. Los mayas también hicieron esclavos, en la cual de que empezaron a estudiar para que ellos ya no se guieran tal vez bajo dominio de los demás, ¿verdad? Pero a mí me llamó mucho la atención sobre esto que dicen, que los puntos cardinales está basado sobre el este, el oeste, el norte y el sur. Pero dice que esos puntos cardinales están muy basados a lo que es los colores. Porque el rojo dice que menciona al este, y el negro menciona al oeste, y el blanco menciona al norte, y el amarillo menciona al sur. ¿Cómo es que los mayas hicieron esto, verdad? ¿Cómo es que los mayas estudiaron la naturaleza? ¿Cómo es que los mayas pudieran encontrar los puntos cardinales basándose también o vinculando los colores? Como también los mayas hicieron sobre el calendario, hicieron el cronograma, que hoy en día nos sirve en todo. Nos sirve cómo nos fijamos las fechas, cómo nos fijamos del horario, y es donde ellos también, los mayas, se centraron para el beneficio de toda su gente. Y como también los mayas se centraron mucho en la religión, porque ellos creían mucho en sus dioses. Entonces ellos decían, nosotros solo tenemos muchos dioses, pero solo tenemos un solo Dios. Entonces ellos se centraron mucho en la religión, que hoy en día nosotros no los estamos llevando a la práctica. Porque hasta hoy en día por religiones nos peleamos en cosa de ellos que estuvieron unidos para no tener bajo dominio de ellos, ¿verdad? Porque ellos fueron esclavos. Bueno, quiero hacer mención lo que comentaba el compañero Misael. Los mayas se les conocía como hombres de maíz, considerándolo sagrado, ya que no solo era el alimento, sino de ahí provenía la fuerza y fueron creados de el propio maíz. Los mayas llevaban una vida sedentarista, una vida nómada, pero terminó a una más sedentarista, donde ya se dedicaron a la agricultura, recordando que la agricultura giraban en las creencias religiosas, respetando tanto a la madre naturaleza para que dieran fruto esos cultivos. Las creencias religiosas eran el eje alrededor del cual giraba tanto sus vidas como sus agricultura. Podemos también mencionar que, destacando como punto final de la actividad,
vemos cómo ha desarrollado el pueblo hasta ahora. Como bien tenemos noción, muchos de los aspectos culturales, religiosos, muchas características que nos identifica como pueblo maya ahora se están perdiendo. Es un claro conocimiento sobre ello. Y vemos que nuestro pueblo maya es un pueblo muy grande en su desarrollo, avance tecnológico, avance en arquitectura, avance en otra ciencia. Ellos también estudiaban ciencias. En ellos también habían astronautas. Habían también los que son ya médicos, los que ya estudiaban la medicina. No hasta ahora, que en la época donde ya estamos, no hasta ahora se da la medicina. La medicina ya existía desde tiempos atrás, desde la evolución de nuestro pueblo. Como punto final, aprendimos algo sobre una pequeña síntesis. Espero que es de gran ayuda y gracias por su atención. Como último punto, los mayas tenían una frase muy, muy importante hacia nosotros, porque dice que, en la frase dice así, que el pasado siempre trasciende al futuro. Y sí, hoy en día nos damos ejemplos sobre la tormenta que está haciendo. Muchos de nosotros no cuidamos a lo que es la naturaleza. Muchos de nosotros nos conformamos a lo que es material, lo artificial. Pero es un llamado que nos está haciendo. Es un llamado que nosotros no perdamos nuestras culturas. Bueno, como final quisiera agregar que debemos rescatar el pasado y la historia que se relata en él, ya que en la actualidad hemos dejado de practicar tanto las creencias, las prácticas culturales y sobre todo los valores y creencias que caracterizaban a la cultura maya. Debemos pensar y asumir una historia como parte de nuestra vida, una historia colectiva.